Bien, amigos, ahora sí iniciamos con la siguiente entrevista de la tarde. Voy a presentarles un caballero el que me acompaña. Él es Ricardo Rodas de Equilibrar. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos, Ricardo, ¿de qué se trata esto de Equilibrar? Bueno, Equilibrar nació de la idea para crear un centro de terapia física que tenga un tratamiento mucho más óptimo, mucho más enfocado. Generalmente en clínica los tratamientos duran 15, 20 minutos, atienden 4 o 5 a la vez. En Equilibrar, aparte de ser un precio súper módico, se atiende 1 hora completa al paciente, ¿no? Es decir, es la gran diferencia. Mira, ve, 1 hora, entonces es... Pero ustedes ya, o sea, ¿ustedes ven el problema desde que se inicia o ya solamente el tema de la terapia? Ah, ya, perfecto. Por ejemplo, las personas pueden venir con un diagnóstico médico, es decir, han ido a un médico, a un traumatólogo, a un fisiatra, les ha dado un diagnóstico y de acuerdo a ese diagnóstico nosotros tenemos licenciados especializados en la parte de terapia física que pueden hacer una evaluación complementaria y realizar un tratamiento. En caso sea una molestia pasajera como un dolor de cuello, un dolor de espalda, normalmente u otra que tengan molestias, por ejemplo hormigueos en las manos o sienten que hay rigidez en las mañanas, qué sé yo. Entonces se hace una evaluación completamente gratuita, es decir, el licenciado encargado lo que va a hacer es revisar al paciente, evaluarlo y poder programar un tratamiento específico para él, ¿no? Esto es en el caso que sea una dolencia algo pequeña, podamos decirlo así. Generalmente, ¿qué es lo que tratamos? Tratamos todo lo que tenga que ver con algias, por ejemplo, dolores de cuello, dolores de espalda, pero también tratamos parálisis faciales, tendinitis, esguince, lesiones deportivas, es decir, tratamos una amplia gama y el personal está capacitado para hacer un diagnóstico preciso para poder realizar un tratamiento ideal, ¿no? Mira, a ver qué interesante. Por ejemplo, yo hace tiempo atrás sufrí una lesión haciendo deporte en la rodilla, Ya. ¿no? Me han mandado a hacerme un examen, resonancia magnética, pero todavía no lo he hecho por un factor de tiempo y todo Ya. eso. Por ejemplo, si yo voy a tu consultorio, ustedes me pueden atender desde cero. Claro, es decir, habrían preguntas básicas, ¿no? Primero, bueno, aparte de nombre y edad, tendríamos que preguntar ¿hace cuánto tiempo duele? ¿En qué momento duele? ¿Al despertarse o al hacer alguna actividad? ¿Qué tipo de actividad? ¿Qué tipo de dolor tiene del 1 al 10? Muy poco, muy alto. Adicional a esto, evaluamos cómo se encuentra la rodilla, que si hay alguna sintomatología específica, como por ejemplo crujidos o inestabilidad, o tope o dolor en una extensión completa o flexión completa. Es decir, hacemos una evaluación bien completa para poder llegar al tratamiento que usted debería tener. Perfecto. ¿No necesitaría el tema de resonancias o alguna ecografía? Cuando nosotros recomendamos que traigan una resonancia, ecografía u otra estudio complementario de imágenes, cuando por ejemplo ha sido una lesión reciente, es decir, aguda, no ha tenido ningún tipo de diagnóstico, el segmento se encuentra inflamado o desalineado y adicional a esto pues presenta un dolor muy agudo. Entonces, primero que la terapia física no puede ir cuando la lesión es muy aguda, entonces no se la puede atender. Y por el tipo de lesión y por lo que podría haberse comprometido alguna parte blanda, como por ejemplo ligamento, tendón, fractura, fisura, entonces nosotros recomendaríamos realizar algún tipo de estudio de imágenes, ¿no? En este caso, ecografía, placa, resonancia, es decir, Ok. estudio complementario. Tengo una curiosidad, que esto es mía ya. Hace mucho tiempo atrás yo escuchaba la palabra huesero, por ejemplo, ¿no? Que se te salía el hueso por un lado, venía el huesero y te lo acomodaba. ¿Eso queda bien? ¿Eso es correcto? Ese uso de estas personas. Ya, mira, obviamente te diría que no, porque el tratamiento de una lesión tiene que ser llevado por un profesional, pero te explico rápidamente lo que conversé con un ortopedista de la Clínica San Juan de Dios, el director médico ortopedista de la Clínica San Juan de Dios. Él me indicó de que, por ejemplo, cuando el huesero lo que hace está el hueso salido, doblado, desalineado, Acomodarlo. te soban por una media hora, 40 minutos, con una crema bien caliente, una vez que está medianamente vasodilatado, todo medianamente relajado, lo que hacen es jalan y lo acomodan. El problema de esto puede ser que puede quedar bien, si queda bien pues no hay ningún problema, pero el problema es cuando queda mal, que es un gran índice. Por ejemplo, una niña tuvo una luxación de cadera, es decir, la cadera, el hueso, el acetábulo y el cotiledeo y la cabeza del fémur se desalineó.
Entonces, lo que hizo este huesero fue igual, sobar, jalar y lo metió. Entonces, ¿cuál fue el problema de esto? El problema de esto es que después de un tiempo, esa mala acomodación comprimió una arteria y se produjo una necrosis aséptica. Es decir, el hueso empezó a llegarle menos irrigación. Y lo que derivó eso fue de que la niña no pudiera caminar nunca más, ¿no? Entonces, cuando le chunta, en buen argot o en mal español, le chunta. Pero cuando no, tiene unas muy graves consecuencias. O sea, estamos hablando de que puede ser que vaya y que lo haga bien, como puede ser que no. O sea, no hay una garantía de por medio. No, yo pienso que el daño que puede causar es mayor que cualquier beneficio que pueda tener. Porque que si bien le puede causar diferentes tipos de lesiones como esa necrosis aséptica, hay pacientes que he visto que lo han acomodado y han quedado con un síndrome compresivo en el cual ha comprimido el nervio y se ha quedado sin movimiento. Entonces, no es lo ideal. No es lo ideal, no lo recomiendo, es muy arriesgado. Sí, bueno, son personas realmente que no sabemos qué tipo de estudio tienen, ¿no? O sea, no he escuchado yo en la universidad ni en ningún lado la palabra huesero, ¿no? Claro. Bueno, sí, porque hay gente que lo hace. Yo te comento esto porque, bueno, yo vivo en una zona donde hay mucho fútbol, ¿no? Y he visto en ocasiones personas adultas incluso lesionarse y irse pues a estas personas que simplemente te acomodan el hueso porque después no te hacen más nada, solamente lo ponen en su sitio e incluso te dicen échate una crema y ya, ¿no? Y bueno, particularmente yo nunca lo he hecho y tampoco lo veo correcto, ¿no? Por eso más o menos te consultaba esto, porque bueno, definitivamente sí, pues da un poco de miedo y hay que saber también qué hacernos, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, el tratamiento, sí, dime. Bueno, otra pregunta. ¿Cuáles son los problemas que normalmente son recurrentes? Ya. Los que siempre van. Si tú tuvieras que hacer un ranking, ¿cuáles serían esos 5 primeros? A ver, nuestros top que tenemos es primero lumbalgias, es decir, dolor de espalda, o algias en la espalda en general, dolor de la espalda, cuello, espalda media, espalda baja. ¿Por qué crees que la lumbalgia es uno de los problemas principales? ¿La mala postura que tenemos? Principalmente la mala postura, el estar mucho tiempo sentado sin tener una postura correcta o sin alternar las posturas, el levantar peso de forma incorrecta, la forma como descansas, el colchón, cómo te sientas en el mueble a ver televisión. Es decir, hay una serie de factores que lo que hace es repercute directamente sobre la espalda, ¿no? Por ejemplo, que si no te movilizas en auto propio, si no te movilizas en micro, al costado tuyo se sienta alguien que tiene mucho volumen, mucho espacio, te tienes que sentar solamente en un lado y aparte de eso las vibraciones, los baches, entonces obviamente va a repercutir en el día a día de tu espalda, ¿no? Es decir, la espalda es... En un estudio que yo también hice en una empresa, detecté que el 60% de una población de 100% tenía dolor de espaldas mayor a 5 y 80% tenía dolor de espalda en general que puede ser de leve a moderado. Es decir, casi nadie se libra un dolor de espalda, ¿no? Claro, la mala postura que tenemos definitivamente no nos ayuda. Hay personas que trabajan muchas horas sentadas como personas que trabajan muchas horas paradas también, ¿no? ¿Y cómo podemos prevenir esto de la lumbalgia? Bueno, es que la lumbalgia se pueden deber por diferentes factores, ¿no? Puede ser de repente por un golpe directo, puede ser por una mala postura acumulada en el tiempo, es decir, eso ya es solamente muscular, pero también puede ser por problemas de artrosis, por problemas neurológicos, una hernia. Es decir, nosotros la forma más eficaz de poder evitar una lumbalgia o prevenirla es a través de estiramientos, ¿no? Saber estirar, ¿no? Nosotros en Equilibrar le damos una cartilla al paciente para que él estire en casa, ¿no? Una cartilla con cerca de 20 ejercicios para que elija 4 de manera diaria y lo pueda realizar, ¿no? ¿Y cuánto nos demoraríamos a hacer este ejercicio? Aproximadamente a lo mucho 5 minutos. Es decir, el cuerpo es una biomáquina, ¿no? Es como el carro, que si el carro tú no lo arrancas y no le calienta, pones cuarta, ¿no? Y claro, arrancas, ¿no? El cuerpo humano es igual, necesita un calentamiento, un estiramiento antes de comenzar las actividades. Entonces tú recomiendas que antes de irse uno a trabajar o a bañarse, por ejemplo, calentamos unos 5 minutos, estiramos más que nada, y luego pues nos podemos bañar y de ahí irnos a trabajar y con eso el cuerpo estaría de repente menos propenso a este tipo de dolencias. Sí, claro, por ejemplo, es ahora hay una ley 375 de ergonomía peruana que te fomenta los estiramientos y los ejercicios en el ambiente de trabajo. En Japón, por ejemplo, es una cultura preventiva que se aplica en todas las empresas en el Kaizen. Es decir, es súper vital que una persona sepa estirar al amanecer,
al acostarse y hacer unos estiramientos en el día fáciles que pueda realizar en el trabajo, en la casa o en cualquier sitio, ¿no? Ya saben, entonces hay que empezar a estirarnos un poco para evitar todo este tipo de dolencias. Hay un video que nos has traído, a ver, vamos a verlo. Ahí está, equilibrar armonía postural, ¿no? Terapia física y rehabilitación. Estábamos hablando, ¿no? Sí. La postura. Ese fue un paciente que nos llegó con el hombro completamente destrozado. Tendinosis quiere decir ese desgaste del tendón, del supraespinoso no podía elevar, mover el brazo hacia adelante. La bursa, que es una bolsa que rodea la estructura, estaba inflamada, estaba desgastado casi la mayoría de los tendones del manguito rotador y la cápsula también se estaba adhiriendo. Es decir, eso fue a consecuencia de una mala terapia también. Es decir, le hicieron una fricción tan fuerte que también les desgarraron parte de un tendón. Entonces nos llegó así y luego de unas 14 sesiones, pues recuperó el 90% del movimiento. Bueno, eso también le pasa mucho a las deportistas, ¿no? A las voleibolistas, ¿no? Esta que persona utilizan bastante el brazo, ¿no? Claro, nosotros atendemos una gran cantidad de deportistas. Entonces esa señora jugaba vóley, ¿no? También. Entonces, claro, esos problemas del hombro, también nosotros incluso hasta por un mal movimiento, ¿no? Claro. También podemos causar, nos puede causar este tipo de dolencias. Bueno, me decías que la lumbalgia era el número 1. ¿Cuál crees que es el número 2? El número 2 es el hombro. Es decir, la mayor cantidad de personas tiene dolencia en el hombro. ¿Qué es lo que pasa? De que el hombro no solamente a veces es problema de hombro, sino también puede ser problema de cuello. Entonces, como hay músculos que llegan hasta parte de la estructura ósea del hombro, pueden retraerlo, elevarlo o descenderlo y le puede causar una mala postura que predispone a que los tendones y estructura de alrededor se inflamen, ¿no? Ah, el hombro también. Sí, la tendinitis. ¿El estrés también tú crees que te puede causar algún problema? Sí, pero principalmente yo diría que son los movimientos forzados, los movimientos bruscos o los malos movimientos rápidos que se dan en el hombro, ¿no? Por eso siempre es bueno calentar, para estar preparado a cualquier movimiento, sí, ¿no? Por supuesto. Ya, el número 3. El número 3 yo diría que son las ciáticas. La ciática, que también tiene que ver mucho con la parte de la columna. Con la parte ¿no? lumbar. Lo que pasa es que el ciático es un nervio larguísimo que va desde la parte lumbar, se va por la parte media de nalga superior, se va por la parte externa de muslo, llega a rodilla por detrás, se divide en dos, llega a talón. Es un nervio larguísimo. Entonces, normalmente ese nervio, el dolor es similar cuando te ponen una mala inyección. Cuando te ponen una mala inyección, pinchan el ciático. Entonces lo que hacen es, ese nervio se inflama y te causa quemazón, dolor, rigidez, falta de movimiento, y por la misma alteración de la conducción nerviosa, por lo que está inflamado, el pie suele caer, ¿no? Un poco cuando son casos graves. Eso se da, ya sea, puede ser por un impacto en esa zona o un traumatismo, puede ser por una lumbalgia, se dan las pseudociáticas, se contractura el músculo, y puede ser por las hernias también, que es cuando el núcleo entre vértebra y vértebra sale, ¿no? Y comprime el nervio. Claro, la ciática es muy dolorosa, ¿no? Es súper doloroso. Sí, es doloroso. Por ejemplo, hay personas que también desde muy niñitos se han caído constantemente, tanto de rodilla, de trasero, y con el tiempo recién uno dice, pero ¿por qué me duele, no? Es por caídas que a veces hemos tenido y no las hemos sabido irnos a ver, ¿no? Claro. Las diabetes también, por ejemplo, maximizan ese dolor, ¿no? Las neuropatías que se llaman. Y el número 4. Son los esguinces de tobillo. Los esguinces de tobillo, eso también lo podemos. Ese tema de los esguinces, a veces dicen, no, que yo no hago deporte. Es mentira, caminando te puedes hacer un esguince. Pisas mal, de repente pisaste un hueco, trasabillaste, se te quebró el taco del zapato y se dobla, y lo que hacen los ligamentos son como unas tiritas que estabilizan el tobillo a los lados. Entonces, cuando uno hace un movimiento muy brusco, esas tiritas se pueden estirar, se inflaman o se pueden distender y romper. Entonces, que te causa inestabilidad. Claro, sí es verdad. A veces uno está caminando, pisas una piedrita, ¿no? O no sé, pisaste mal, te doblaste y te causa un esguince. Y los esguinces son dolorosos, ¿no? De acuerdo al grado. Sí, claro. Yo he tenido muchos esguinces en mi época de deportista. El número 5. Las gonalgias o las dolores de rodilla, ¿no? Que pueden ser... Que eso también por los años y el peso, ¿no? Múltiples factores. Puede ser desde meniscopatías, es decir, compresión de meniscos, dolores de rodilla por tendinitis, por ligamentos, por plicas sinoviales, es decir, hay una infinidad de causas por las que te puede doler la rodilla, ¿no? Entonces las gonalgias en general, el dolor de rodilla focalizado también es bastante común.
Sí, el dolor de rodilla es muy fastidioso, porque es un tema, la rodilla es la que te aguanta todo el peso también del cuerpo. Claro, ¿no? claro. Y a medida que uno tenga más peso es donde más duelen las rodillas, y sobre todo cuando nos hemos caído tanto también, ¿no? A veces uno de joven, uno se cae y piensa que después no va a afectar, pero con el tiempo todo esto afecta, ¿no? Hasta llegar a tener un desgaste incluso en las rodillas, ¿no? Así es. Y todo esto se soluciona con terapias. Sí, dependiendo del grado. También nosotros somos sinceros con los pacientes y que si vemos un caso que es muy grave, por ejemplo una hernia grado 4 o grado 3, en la cual hay una compresión ya medular, entonces la terapia va a ser un paliativo y preparativo a la operación. Pero cuando son moderadas o en algunos casos cuando necesitan tratamiento rehabilitador primario, sí es completamente súper indicado la terapia. Ok, perfecto. Entonces, ¿tú recomendarías que ni bien uno tuviera una dolencia, ir de frente a un terapista? Sí, que si es una dolencia común, recurrente, podría ir a un terapeuta. O sea, que si es una dolencia normal, lo ideal primero sería evaluarlo, ¿no? Antes de tomar un tratamiento cualquiera. Una evaluación para ver también qué tipo de terapias. Exacto. ¿No? Porque normalmente sí, pues cuando uno tiene algún tipo de dolencia, te pasa por evaluación, pero de todas maneras siempre te van a derivar a una terapia, ¿no? Sí. ¿Y qué tipo de terapias ustedes tienen? Nosotros contamos con electroterapia, ultrasonido, tenemos adicional calor-hielo y agujas. Tenemos un tratamiento en la cual ponemos agujas y a las agujas le ponemos corriente. ¿Tipo acupuntura? ¿Algo así? Se llama electropuntura. Ok. Entonces la corriente lo que hace es despolariza el músculo y lo relaja mucho más rápido, ¿no? Es súper efectivo. Mira, qué interesante. Muy bien, Ricardo, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por haber venido. Te doy las cámaras de Onda Digital. Dame tus redes sociales, tu número y tu dirección para ubicar a Equilibrar. Equilibrar está en Girón Huaraz, 1838, interior 301, Breña, a la altura de la cuadra 10 de la Brasil. El teléfono es 927-048-621 y en Facebook nos pueden encontrar como Equilibrar Terapia Física. También como www.equilibrarperú.com. Esto es en la página web, ¿no? Página web, ya saben, ahí está saliendo todo en pantalla, el número de contacto 927-048-621 y en redes sociales como Equilibrar Terapia Física. Muchísimas gracias, Ricardo, ha sido un gusto. A ti, gracias. Bien, nos vamos a una pausa comercial y volvemos con la siguiente entrevista de la tarde.